Bienvenidos hermanos, qué gusto verles, poderles ver a todos y damos gracias por eso. Eh, Hoy primeramente vamos a orar, a pedirle al Señor que nos ayude a compartir su palabra. Es por su gracia, es por su misericordia que podemos compartir su palabra. Así que oremos hermanos. Señor, en este día te doy gracias por todo. Te pido, Señor, que me ayudes a compartir tu palabra, Señor. Te lo pido, Señor. Tú conoces todo. Tú conoces mi vida, Señor, mis debilidades, y te pido tu ayuda, Padre. Te necesito para compartir tu palabra. Que tu palabra, Señor, obre en nuestras vidas. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Así que les pido que vayamos ahí. Primero Corintios capítulo 7, versículos del 1 al 7. Dice así: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer, y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración, pero y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto lo digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Ahora el tema que vamos a ver es casarme o no casarme. Casarme o no casarme. ¿Cuántos se quieren casar aquí que están solteras? ¿Ah? Casarme o no casarme. No es raro, o sea, encontrar en las iglesias a personas maduras que no se han casado aún. Eso no es raro y lamentablemente no se casan no porque no quisieran, sino porque no hay con quién casarse. Muchas veces hay más mujeres que hombres en la congregación que estén a una misma edad. Sucede así, ¿verdad? Hay bastantes mujeres y pocos hombres. Se contaba una vez una historia de alguien que pidió, bueno, pasen los que se quieren casar, los solteros. Y había como una cantidad increíble de mujeres y como un hombre ahí. Entonces, eso sucede. Ahora, el punto de casarme o no casarme. Vivimos en una sociedad donde la inmoralidad sexual está en todo lugar. Eh, y el matrimonio es lo que Dios nos ha dejado para mantenernos en esa pureza sexual. O sea, nosotros hermanos y hermanas no fuimos diseñados para estar solos. Y también el matrimonio tiene como propósito la pureza, la santificación de nosotros.
Entonces, en medio de tanta inmoralidad, la pregunta de casarme o no casarme debería responderse si tenemos un don para vivir solteros sin sufrir esa tentación o esa inmoralidad, o sea, sin caer en esa inmoralidad sexual. Si lo tengo, entonces puedo quedarme así porque Dios me ha llamado así, pero si no tengo ese don de soltería, de estar así, si me estoy quemando, mejor dicho, el matrimonio es para eso. Ahora, vamos a ir un poquito al contexto de Corintios. En el versículo 1 dice, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, ¿quiénes escribieron? Algunos hermanos de la iglesia de Corintio le escribieron a Pablo y le escribieron para hacerle unas preguntas acerca del matrimonio. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Al parecer habían muchas dudas acerca del matrimonio. La iglesia de Corintio, había problemas serios en esa iglesia. Había problemas de inmoralidad, había problemas de poligamia, de homosexualidad, en toda esa sociedad. No estoy diciendo eso en la iglesia de Corinto, estoy diciendo en toda la sociedad de Corinto, en toda la cultura. Poligamia, homosexualismo, el concubinato, que es vivir juntos sin casarse. Entonces, todos estos problemas estaban afectando la iglesia, la inmoralidad sexual también. Por ejemplo, un poeta romano que vivió en el año del 60 al 140 después de Cristo, dice que las mujeres rechazaban su propio sexo. O sea, las mujeres utilizaban yelmos o cascos y se deleitaban en fiestas de fuerza física, o sea, en deportes. Y algunos de estos deportes, ellas como hombres, ¿verdad? Ahí, con destapados los pechos, así, cazando a cerdos, cazaban cerdos con lanzas. Entonces, esto era lo que estaba ocurriendo ahí en el Imperio Romano. Decían también que las novias, o sea, las mujeres, tenían muchos velos de todos los matrimonios, ahí los exhibían. O sea, ellas estaban rechazando el hecho de ser mujeres, de ser madres, rechazaban su sexo. Ahora, había también varios tipos de relaciones, podríamos decirlo así, de relaciones matrimoniales. Por ejemplo, estaba el contubernio, que era la relación, vaya, si un esclavo se quería casar con otra esclava, el dueño los juntaba, podían vivir juntos, los juntaba. Y a esto se le llama contubernio, que de donde viene la palabra contubernio, que significa vivir juntos, vivir en compañía. Y el amo de estos esclavos les permitía vivir juntos, pero también los podía separar, los podían vender. Entonces, eso era una de las formas de relación que podríamos decir matrimonial, si es que le podemos llamar así. El otro era el usus. El usus era el tipo de relación matrimonial en que el hombre y la mujer después se juntaban. Se juntaban ellos y después de un año ya se reconocían como esposos. O sea, se juntaban, vamos a probar y a ver si aguantamos, y después ya se reconocían como esposos después de un año. Ese era otro tipo de relación. Y el otro era coentio in manum, que era un arreglo. Era un tipo de arreglo en el cual el padre de una muchacha le ofrecía a un futuro marido por un precio monetario. Ese era un arreglo que hacía, un convenio.
Y ese era el otro tipo de relación matrimonial, si que le podemos decir. Y el otro era el confarreatio, que lo realizaban los nobles. Se casaban, así como nosotros. Como nosotros tenemos hoy nuestra celebración de matrimonio, de unión de un matrimonio, entonces así también ellos tenían la participación de ambas familias en el arreglo de la boda, teníamos el involucramiento de los padrinos también, tenían padrinos, intercambio de votos, la novia llevaba un velo, tenían anillos también, un ramo de flores y también tenían un pastel, y de ahí nace también, de ahí adoptamos también la celebración del matrimonio también nosotros. Pero con todo esto, con todo este tipo de cosas, este era el contexto que estaba ocurriendo en todo el Imperio Romano y también en Corinto. También el divorcio era bien común. No era imposible, o sea, no era imposible hallar a un hombre que se hubiese casado 20 o más veces. O sea, podías hallar a un hombre que se había casado 20 o más veces. Lo podías hallar. Y era común el divorciarse. ¿Qué más había? Había un movimiento feminista. También las mujeres competían con los hombres en los negocios, en los deportes. Había todo esto, feminismo. Ya no les interesaba ser madres, sino que les interesaba más vivir sus propias vidas. Entonces, en medio de todo esto, es lo que está viviendo la iglesia de Corinto. Los hombres y las mujeres vivían su vida sin importar los votos matrimoniales. O sea, me tocó aquí con esta muchacha, si soy esclavo, me tocó juntarme con ella. Y muchos de los que habían llegado a la iglesia eran esclavos y tenían esas dudas: ¿qué voy a hacer ahora que soy cristiano? Hubo otros que estaban divorciados, unos divorciados varias veces, y entonces como no valía tanto, entonces ¿qué hago ahora? Era un desorden en la iglesia. Entonces vemos que habían unos que esclavos que solo se juntaban, otros que primero decidían vivir juntos y ver si funcionaba toda la cosa, otros metidos en un matrimonio arreglado, otros estaban casados así, bien bonito como es los nobles, pero que también se habían divorciado. Eso no era problema también. Había el divorcio. Y esto es lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Entonces, algunos hermanos pensaban que era mejor no casarse, que era mejor no casarse, que era mejor estar soltero, que esa es la vida en la que Dios quería, la vida sin casarse, porque así no estabas pecando. Entonces, algunos pensaban eso, que el no casarse era más espiritual que el casarse. Y otros pensaban incluso que las relaciones sexuales no eran espirituales. O sea, que las relaciones entre un hombre y una mujer no eran espirituales. Entonces, que había que rechazar las relaciones. Entonces, le hacen las preguntas a Pablo y le dicen: ¿qué hacemos ahora que somos cristianos? ¿Seguimos viviendo juntos como marido y mujer si los dos somos cristianos? ¿O si tenemos que divorciarnos porque mi cónyuge no es cristiano? ¿Me tengo que divorciar porque él no es cristiano? ¿Debemos buscar estar solteros o estar en matrimonio? Entonces son esas preguntas que la iglesia, que los hermanos de Corinto le hacen a Pablo. Y por eso Pablo les dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Pablo les dice: en cuanto a estas cosas que ustedes me han escrito, esta es la respuesta que tengo para ustedes. Dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. ¿Qué es lo que qué respuesta les está dando Pablo a los de Corinto?
¿Qué respuesta les está diciendo? Es bueno estar soltero. Bueno, sí, es bueno. Pablo no está diciendo el matrimonio es malo. No, Pablo no está diciendo que el matrimonio es malo. Pablo lo único que está diciendo es bueno si estás si estás soltero, es bueno. Es bueno. ¿Y por qué es bueno? Porque cuando hablamos de la persona soltera, tiene muchas ventajas o tiene ciertas ventajas que el matrimonio no tiene. Am, por ejemplo, los solteros están libres de los problemas del matrimonio. Ustedes saben que el matrimonio es difícil, ¿o no? Ah, ah, es fácil. Sí, hermanos, es fácil. Ah. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero mi experiencia no es así. No, el Señor no tuvo esa misericordia conmigo. No, broma. No es fácil, hermanos. No es fácil. Aún entre los cristianos maduros, la vida es complicada. La vida es complicada. Ocurre que hay momentos donde estando casados ya no puedo decir yo, me voy a tomar un fresco yo solo, o me voy a ir a pasear acá solo. No, ahora salir es complicado. Pues sí. Entonces hay toda esta situación difícil. Tengo que pensar en mi familia y esas son algunas de las cosas que el soltero no sufre. Tengo que pensar ya en mi esposa y en mis hijos. El soltero no, el soltero dice, vámonos para San Marcos. Entonces, esa es una de las cosas. Debo ver cómo uso mi tiempo. Debo ver qué comida tengo que comer, o sea, y la tengo que pensar porque tengo que pensar en ellos. ¿Qué ropa voy a comprar? Algunas veces no puedo comprar para mí. Tengo que pensar en mi esposa o en mis hijos. Gracias a Dios el Señor siempre nos ha provisto. También debo preocuparme. Primero, ese es uno de los puntos. Los solteros están libres de los problemas del matrimonio. Y Pablo dice en 1 Corintios 7:28, muchos eh, quiero ahorrarte esto. O sea, Pablo está diciendo, quiero ahorrarte esta situación del matrimonio. No está diciendo que es malo, sino si estás soltero, bueno, quiero ahorrarte esto. No diciendo como es que es algo malo, no. Ojo, no está diciendo algo malo, pero él está diciendo, es bueno estar en mi condición, en mi condición. ¿Por qué? Porque los solteros también pueden dedicarse más plenamente a la obra de Dios, a la obra de Dios. Y este es el punto por el cual deberíamos, si estamos solteros, si están jóvenes, dedicarnos más a la obra del Señor, de cómo agradar al Señor. El soltero, si ustedes leen en 1 Corintios 7:32, dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado, dice, ¿de qué? 7:32 dice, quisiera pues que estuvieses sin congoja. El soltero tiene cuidado de qué? De las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de qué? De las cosas del mundo, de cómo agradar a quién. Exactamente. Entonces, eso es lo que decía Pablo. No les está diciendo es mejor estar soltero. No. Pablo lo único que está diciendo es bueno estar soltero. Es bueno estar en mi condición porque pueden servir al Señor con plenamente. Y yo no lo entendía hasta ahora, cuando estaba soltero, yo quería casarme, decía yo.
Pero ahora digo yo, también no aproveché mi tiempo como soltero en servir al Señor, no en andar haciendo maldades, sino en servir al Señor, en aprovecharlo para estudiar su palabra. Pero no, el afán, hermano. Y Pablo les dice, es bueno estar solteros, pero hay unas recomendaciones que Pablo hace y les dice en el versículo 2, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo Pablo? Pablo les dice, estar soltero es bueno, pero se presta para la tentación cuando no es don de Dios. O sea, cuando yo quiero quedarme soltero eternamente, como dice, cuando quiero estar soltero eternamente, entonces, ojo, se presta para la inmoralidad sexual, se presta, porque aquí dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. ¿Por qué? Porque el matrimonio nos guarda de la inmoralidad sexual. El matrimonio es una de las formas de guardarnos de Dios. Con esto no estamos diciendo que el matrimonio es solo para eso, para tener relaciones. No, la Biblia no dice eso, no es eso el propósito. De hecho, en Efesios 5:23 al 24 habla de cómo Cristo amó la iglesia, de cómo Él se vive bueno, de cómo Él se dio por la iglesia, de cómo Él la sustenta. Entonces, no, el matrimonio no solo es para eso, para disfrutar de las relaciones, pero el matrimonio nos guarda de la inmoralidad sexual, nos guarda de que nosotros vayamos a pecar. ¿Por qué? Porque el soltero enfrentará, si no tiene el don de Dios, si no tiene ese don que Dios le ha dado para vivir soltero, entonces enfrentará la tentación de la inmoralidad sexual. ¿Por qué? A causa del deseo insatisfecho. A causa del deseo insatisfecho. Es algo que va a estar en él. Si no tiene ese don, entonces va a estar ese deseo insatisfecho. Entonces, si Dios te llama a ser soltero, pues qué bueno, ¿verdad? Qué excelente. Pero si no, no te compliques. Dios te llama a casarte. Entonces surge la pregunta, ¿para qué es el matrimonio? En Génesis 1:28 dice que es para procreación. Cuando les dijo a Adán y a Eva, fructificad y multiplicaos. Es para el placer también. El matrimonio es para el placer. Dice Proverbios 5:18 al 19, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Alégrate, dice. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Amén. Amén, hermanos. Amén, hermanas. Hermanos, amén. Ah, qué bueno. Qué bueno. Ánimo. Es para asociación también. Ella fue creada como una ayuda idónea. Génesis 2:18. Ella es ayuda idónea. Es también el matrimonio, es la representación de qué? La representación de la iglesia. El esposo en Efesios 5:23 al 32 habla acerca de Cristo y la iglesia y habla del esposo y la esposa y dice que el esposo tiene que ejercer autoridad y amar a la esposa como Cristo tiene autoridad y ama a la iglesia también. Es una representación de Cristo y la iglesia. Y
también el matrimonio nos da la pureza, nos protege de la inmoralidad sexual al satisfacer nuestras necesidades físicas. Porque aquí específicamente habla de las relaciones entre relaciones sexuales. Ahora, ¿qué debemos considerar si pensamos quedarnos solteros sin tener el don? Si pensamos quedarnos solteros sin tener el don, es que vamos a tener una lucha continua con la tentación, porque no tenemos ese don de Dios. Vamos a vivir frustrados también por las tentaciones y por las necesidades insatisfechas o la necesidad insatisfecha. Y muy probable caerás en el pecado sexual. Es una realidad. Ahora, otra cosa que debemos tener en cuenta es que aún los esposos no deben descuidar las relaciones sexuales a causa de la tentación. Si ¿cómo decirles? Si el que no está casado, si el soltero va a enfrentar estas situaciones, aún los creyentes, los que están casados en matrimonio no deben descuidar sus relaciones sexuales a causa de las fornicaciones. Deben cumplir con el deber conyugal. ¿Cuál es el deber conyugal? Bueno, habla específicamente de las relaciones sexuales. Aquí está refiriéndose a ellas. El marido y la mujer deben cumplir con este deber conyugal y la palabra, cuando dice el marido cumpla, esa palabra cumplir es un verbo que está en modo imperativo, o sea que no es que nos está diciendo, uy, si quieren, hermanos, cumplan. No, nos está diciendo un mandato. Cumpla con ese deber conyugal. Y cuando me refiero con el deber conyugal, también no es que solo abarca las relaciones, pero aquí solo está hablando de las relaciones. El deber conyugal también es amar a nuestras esposas, ¿verdad? Pero aquí está diciendo cumpla con las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque esto es bueno, porque Dios creó el matrimonio y Dios creó las relaciones sexuales dentro del matrimonio para que se satisfagan dentro del matrimonio. Y cuando no lo hacemos porque no queremos, entonces estamos incumpliendo. Incumpliendo. ¿Y qué es lo que sucedía en la iglesia de Corinto? Que había la creencia que las relaciones sexuales no eran espirituales, no eran buenas, y que era mejor quedarse soltero, y que aún los que estaban casados, cada uno decía, miren, yo no quiero cumplir voy a dedicarme al Señor, decían, muy espirituales ellos, voy a dedicarme al Señor. Y entonces cada uno agarraba, no querían, pues, y aún esto era común en en las parejas que tenían que uno era creyente y el otro no. Entonces el que era creyente dice, yo me dedico al Señor. Y dejaban a un lado, o sea, se olvidaban del no creyente. Yo me voy a dedicar al Señor y el no creyente, no, yo no tengo que satisfacerlo, no es un... Entonces, pero la Biblia no nos dice así. La Biblia dice que el marido debe cumplir con la mujer y la mujer debe cumplir con el marido, su deber conyugal. Dice en el versículo 4, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Entonces, ¿quién tiene potestad sobre el cuerpo de la mujer? El marido. ¿Quién tiene potestad sobre el cuerpo del marido? Ah, la mujer, ¿verdad? Amén, hermano. ¿A qué se refiere con esto? Hermano, mi cuerpo, o sea, en este aspecto de la relación sexual, ella es quien manda sobre mí. O sea, en el sentido de yo
Ella me pide algo, yo tengo que cumplirle. Amén. Y viceversa también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esto lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, hermano. Es que también hay que ver algo. Ese es otro punto. Hay que ser conscientes, hermanos, también. Y hay que también, Cristo se negó, ¿verdad? Y se entregó por ella en la cruz, ¿verdad? Ajá, sí, ¿verdad? Entonces, tampoco no es solo por querer tener siempre relaciones, sino yo creo que es entender que algunos momentos no se va a poder entre ambos. Pero cuando hay una tentación, pero lo más correcto yo creo es que debemos negarnos también. Entre ambos debemos negarnos algunas veces y cumplir con nuestro deber. Así dice la palabra. ¿Por qué? Nos ponemos en peligro cuando nos negamos. Nos ponemos en peligro en la inmoralidad sexual. Y en la inmoralidad sexual está en todo. Usted no puede descuidarse, pues. Y Dios ha mandado las relaciones, o sea, son buenas y es algo espiritual también, es algo que nos protege, es algo que nos guarda. Entonces, así dice la palabra. Y si no, mírenlo en el 5 dice, no os neguéis el uno al otro. Dice, no nos neguemos el uno al otro. ¿Y cuál es la única condición que da ahí? ¿Cuál es la condición que da? A no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? En el versículo 5, ¿para qué? Para ocuparos sosegadamente en qué? Ajá, en la oración. O sea, va a haber momentos en los cuales nosotros vamos a necesitar estar con el Señor, pero también tiene que ser hablado. Mira, yo ahorita necesito estar con el Señor, necesito este tiempo, tengo esta carga que eh, mañana me toca la predicación en el grupo de hombres, entonces tengo que dedicar a tiempo a buscar al Señor. Y vos también te toca al grupo de amas. Entonces, dediquémonos ese tiempo para buscar al Señor. Pero, pero aquí dice, y volved a juntaros en uno. ¿Para qué? No os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, hermanos. Ese es el problema de nuestra incontinencia. Entonces, es algo que la única, lo único que nos está dando permiso ahí es cuando busquemos mutuamente al Señor por un tiempo, no dice por un largo tiempo de 3 semanas o más, por un tiempo, para ocupados sosegadamente en la oración. Y ya me imagino, es que la mujer orando todo día y noche. No, no, hermana, no, no es que va a estar usted con el Señor siempre, también tiene esposo. Entonces, cuando hay una carga realmente que ocupa nuestra atención, cuando hay un luto, ¿verdad? Tal vez se murió un familiar, usted debe atender esas cosas. Quizá ha caído algún pecado y necesita pasar tiempo con el Señor. Pero dice después de ese tiempo, vuelva a unirse a su esposo, vuelva a tener, eso de unir es, vuelva a tener esas relaciones normal como las ha tenido, volver a juntarse. ¿Para qué? Para que no nos tiente Satanás. ¿Por qué? Miren, hermanos, después de un tiempo de oración intenso, después de que usted está ahí orando, puede ser que descuidamos, bajamos la guardia y el Señor o sea, mejor dicho, Satanás nos tienta. Eso es una realidad. Después de un tiempo así como que estamos en la iglesia, uy, tan espirituales, salimos allá y Satanás nos puede tentar.
No sé si es por el orgullo, por el cansancio, pero sí, muchas veces puede ser por orgullo, que descuidamos nuestro tiempo. Venimos de una semana buena, hemos orado todos los días, y el domingo en la iglesia full, pero descuidamos y Satanás puede tentarnos. Am, el amor físico debe ser una experiencia normal y regular en la que participan igualmente ambos esposos, como un don de Dios, es un regalo de Dios. ¿Cuál es el mandato para los que están casados? Cumplir con el deber conyugal. Cumplir. Lo dice la palabra de Dios. Ahora, también otra cosa que debe considerar el que quiere permanecer, quiere casarse o no casarse, el que quiere permanecer soltero, es que el permanecer solteros es para los que Dios les ha dado ese don. Es para los que Dios les ha dado ese don. O sea, si usted no tiene el don, no. Dice, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. No es un mandamiento, dice. Pablo está diciendo, esto no es un mandamiento, sino es una concesión, o sea, es un consejo, ¿verdad? De alguien que ha estado tanto casado, puede ser, yo creo que Pablo estaba casado, estuvo casado y también soltero. Entonces, él lo decía vía experiencia, vía consejo para los demás, dice, quisiera, dice, más bien que todos los hombres fuesen como yo. Pero cada uno, dice, tiene su propio don. Tiene su propio don de Dios. Unos a la verdad de un modo y otros de otro. Entonces, el deseo de Pablo era ese, ¿verdad? Pero para poder servir al Señor. Pero si no tiene ese don, dice, entonces, ¿qué debe hacer? Como dice 1 Corintios 7:9, pero si no tienen, bueno, miremos 1 Corintios 7:9. Pero si no tienen el don de continencia, ¿qué? Amén, hermanos. Amén. Cásense. Pues es mejor casarse que estar quemando, que arder con esa tentación. Mejor casarse. Es un don que solo Dios lo da, ¿verdad? Y se lo dio a Pablo. Y también hubieron otros hombres que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, que también vivieron así, pero no es para todos, pues. Entonces, hermanos, llegando a la conclusión aquí, creo que me hizo corto esta enseñanza, pero casarme o no casarme, eso depende de si Dios me ha dado el don para permanecer soltero. ¿Y cómo podemos ver ese don? Contaba un pastor que, que había misioneros que estaban sirviendo en ciertos lugares remotos, ¿verdad? Y que estaban haciéndolo, que estaban sirviendo para el Señor y ellos no estaban casados, estaban sirviendo dedicados al Señor. Entonces Dios les daba ese don de poder permanecer solteros. Pero hermano, si Dios no nos ha dado ese don a nosotros, si usted no es alguien que tiene ese don, ¿verdad? No quiere decir que usted va rápidamente, se va a casar, si está soltero, si está joven, no, no quiere decir eso. Solo está diciendo es que no procure que su soltería sea eterna, ¿verdad? No procure que le dure 20 años más, si tiene 20. No, porque se va a enfrentar a todo esto de la inmoralidad. Y cásese en el Señor. Tampoco no es que usted va a ir a buscar casarme allá afuera con alguien que no es creyente. No, cásese en el Señor.
Cásese con alguien que verdaderamente es creyente, que teme al Señor, para honrar a Dios, para que no le vaya mal en su matrimonio. Porque si usted se casa con alguien que no es creyente, aquí están los ejemplos, pues. La misma iglesia da los ejemplos. Cuando alguien se casa con así, es difícil para ellos, es difícil. ¿Por qué? Por la falta de temor a Dios, porque uno teme a Dios y el otro no, porque uno va a querer agarrar un lado y el otro no. Y yo no lo digo con ánimo de molestar, hermanos, sino con ánimo de decirles que es una realidad para los que todavía están en ese proceso de casarse o no. Pero también el hecho de estar con alguien que no es creyente, también nosotros somos luz para esas personas y hay que mostrarles la luz de Cristo. Hay que mostrar mediante nuestro ejemplo que tenemos a Cristo en nuestro corazón para que miren a Cristo a través de nuestras vidas. Entonces, si usted no tiene el don, cásese. Las relaciones sexuales, la otra conclusión, no debemos negarnos en el sentido de que no, no, esta semana no debemos negarnos. ¿Por qué? Porque eso pone en peligro al otro, o ambos se ponen en peligro de caer en cualquier tipo de inmoralidad. Cualquier situación que Satanás los puede tentar y Satanás es muy astuto. De hecho, cuando una pareja deja de tener relaciones, ya es un hecho de que se están separando. Ya están al punto de, estoy viviendo por mi lado, ya casi estoy separado, pues. Porque las relaciones, de hecho, una pareja que está bien, continuamente va a tener relaciones. Continuamente va a estar bien, o sea, pero si no, créanme, así, bueno, créanle, mejor dicho, el Señor nos ha dado un poco de sabiduría para ver que cuando una pareja no está bien en sus relaciones íntimas o sexuales, mejor dicho, es que va para la separación. Oramos, hermanos. Señor, gracias. Este es un tema un poco difícil, Señor, pero gracias, Señor, por darnos tu ayuda. Y yo te pido, Señor, que tú nos guardes, Señor, de toda inmoralidad. Te pido tu ayuda, Padre, que entendamos que la relación de un hombre y una mujer, Señor, en matrimonio es para guardarnos en pureza, Señor, que el matrimonio es para eso, para la pureza. Y que también el permanecer soltero sin tener ese don, Señor, también es ponernos en peligro, Señor, de la tentación. Te pido tu ayuda, Señor. Ayúdanos. Amén y amén.